Introducción al análisis técnico, teoría de Down y tendencias. Existen dos métodos básicos que los operadores utilizan para determinar cuándo entrar al mercado de acciones, de forex o de futuros. Estos son el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental tiene por objeto determinar el valor de un instrumento financiero mediante el análisis de todos los indicadores económicos, tales como el balance de una empresa cuando comercian sus acciones o las expectativas de tasa de interés cuando comercian divisas. Esto para tratar de calcular si un determinado instrumento financiero sube o baje de valor. El análisis técnico, por su parte, se centra exclusivamente en la acción histórica de los precios de un instrumento en particular, para determinar si el instrumento tiene la posibilidad de aumentar o disminuir su valor en el futuro y así saber cómo comerciarlo. Aunque hay excepciones a esto, como regla general, los inversores a largo plazo tienden a basar sus decisiones comerciales en los fundamentos, y para el corto plazo los operadores tienden a centrarse más en el análisis técnico. Desde mi experiencia, aunque los comerciantes activos tienden a centrarse más en el técnico que en lo fundamental, tienen una comprensión de los fundamentos y muchos consideran factores fundamentales en sus decisiones comerciales, junto con sus análisis técnicos. Hay un gran debate en cuanto a qué método es mejor, ya que hay inversores y comerciantes de éxito que se centran solo en los fundamentos. Un gran ejemplo es Warren Buffett. Así como hay los que tienen éxito y se centran solo en lo técnico. Un gran ejemplo es Richard Dennis. Una vez que hemos construido una sólida comprensión del análisis técnico y las herramientas utilizadas por un operador de base técnica, vamos a comenzar a explorar los factores fundamentales que mueven el mercado. En ese momento usted puede decidir por sí mismo si le gustaría basar su negocio en el análisis técnico, el análisis fundamental o una combinación de ambas. Teoría de Down y tendencias. La mayoría considera al padre del análisis técnico a Charles Dow, el fundador del Dow Jones y de la compañía que publica el Wall Street Journal. Alrededor de 1900 escribió una serie de documentos que se concentraron en la forma en que los precios del Dow Jones Industrial Average y el Dow Jones Transportation Index se movían. Después de analizar los índices, expuso su convicción de que los mercados tienden a moverse de manera similar con el tiempo. Estos documentos, que fueron ampliados por otros comerciantes en los años que siguieron, fueron conocidos como la teoría de Dow. Aunque la teoría de Dow fue escrito hace más de 100 años, la mayoría de sus puntos son todavía relevantes hoy en día. Dow Jones centró en sus escritos en los índices bursátiles, pero los principios básicos son relevantes para cualquier mercado. La teoría de Dow se divide en 6 principios básicos. Primer principio de la teoría de Dow: los mercados tienen 3 tendencias. Una tendencia alcista se define cuando en el tiempo los máximos sucesivos cierran en niveles por encima de los máximos logrados anteriormente y se producen mínimos cada vez más altos a los mínimos anteriores. Una tendencia bajista se define cuando en el tiempo los mínimos sucesivos cierran en niveles por debajo de los mínimos logrados anteriormente y se producen máximos cada vez más bajos a los mínimos anteriores. Las correcciones se definen como un movimiento que el mercado hace después de un movimiento fuerte en una dirección determinada, y a donde el mercado se aleja en dirección opuesta antes de continuar su dirección original. Nosotros vamos a ver ejemplos de estos 3 tipos de tendencias. En el gráfico observamos una clara tendencia alcista, donde los precios comienzan a subir. Observamos máximos cada vez más altos a los anteriores y mínimos cada vez más altos
a los anteriores. En el siguiente gráfico observamos una clara tendencia bajista, donde tenemos máximos cada vez más bajos a los anteriores y mínimos cada vez más bajos a sus anteriores. En este gráfico también observamos otra clara tendencia bajista. El precio comienza a caer, comienza a ser cada vez mínimos anteriores, comienza a romper los mínimos anteriores. En este gráfico podemos observar las llamadas correcciones, donde el precio comienza a ser una tendencia alcista, una determinada tendencia, y automáticamente después de un tiempo corrige. La corrección es siempre contraria a la primera tendencia, o sea, esta es una tendencia alcista y su corrección tiene que ser bajista. Luego continúa con la tendencia alcista. En este gráfico también observamos que en esta tendencia alcista se ha formado una corrección. Lo señalo con un cuadrado. Observamos que existe una tendencia alcista iniciándose, luego el precio hace un máximo y retrocede de forma bajista, haciendo una corrección. Esto podemos llamarlo también como una tendencia lateral. Luego el precio rompe sobre su máximo anterior y continúa con la tendencia alcista. El segundo principio de la teoría de Down, las tendencias tienen tres fases. La fase de acumulación es cuando los comerciantes expertos están tomando activamente posiciones en contra de la mayoría de la gente en el mercado. El precio no cambia mucho durante esta fase, pues los expertos son una minoría y no son el grupo lo suficientemente grande como para mover el mercado. La fase de participación pública es cuando el público en general captura lo que los expertos conocen y comienzan a operar en la misma dirección. Un cambio rápido de los precios puede ocurrir durante esta fase, pues todos comercian en una misma dirección. La fase de exceso es donde se produce la especulación desenfrenada y el dinero inteligente comienza a salir de sus posiciones. Aquí usted puede comenzar a ver cómo la psicología de los inversores y comerciantes entran en juego, un concepto importante que vamos a profundizar en las lecciones posteriores. El tercer principio de la teoría de Down, el mercado descuenta todas las noticias. Lo que significa que las noticias, una vez que se liberan, rápidamente se refleja en el precio de un activo. Sobre este punto, la teoría de Down se encuentra en línea con la hipótesis del mercado eficiente. La hipótesis del mercado eficiente afirma que los mercados financieros son informacionalmente eficientes, o que los precios de los activos en bolsa, por ejemplo, acciones, bonos o propiedades, ya reflejan toda la información conocida y por lo tanto son imparciales en el sentido de que reflejan las creencias colectivas de todos los inversores sobre las perspectivas de futuro. Nota aparte, este concepto fue sacado de la página Wikipedia. Este concepto de que los mercados descuentan todas las noticias se encuentra en los argumentos de los que están a favor de utilizar el análisis técnico como herramienta para beneficiarse de los mercados. Y es cierto que los mercados ya descuentan todos los factores fundamentales, entonces la única manera de ganarle al mercado sería a través del análisis técnico.
Cuarto principio de la teoría de Down. Los promedios se deben confirmar mutuamente. Los promedios deben confirmarse entre sí. Aquí Down se refería al índice del Dow Jones Transportes y al Dow Jones Industrial Average. Para entender este punto es importante recordar que en el tiempo de Down, el crecimiento de los Estados Unidos venía principalmente del sector industrial. Estos dos índices se componen de empresas manufactureras y empresas ferroviarias, que eran el principal método utilizado para enviar los productos de los fabricantes en el mercado. Lo que Dow básicamente estaba diciendo aquí es que usted no podría tener una manifestación real en uno de los promedios sin una confirmación por parte del otro, porque si las ganancias del fabricante subían, tendrían que enviar más productos. Esto significa ganancias para las empresas de transporte, y por lo tanto el promedio de transporte debería aumentar también. Dow dijo que cuando estos dos promedios se movían en dirección opuesta, se trataba de una señal de que el mercado iba a cambiar de dirección. Quinto principio de la teoría de Dow. Las tendencias se confirman por el volumen. Lo que Dow dice aquí es que existen muchas razones para que el precio se mueva en volúmenes bajos, pero cuando los precios se mueven en volúmenes altos, hay una mayor probabilidad de que la medida sea representativa de la visión del mercado global. Dow creía que si muchos comerciantes estaban participando en un movimiento de precios en particular, y el precio se movía de manera significativa solo en una dirección, entonces esto era una indicación de una tendencia en desarrollo, ya que era la dirección que el mercado preveía seguir. Sexto principio de la teoría de Dow. Las tendencias se confirman. Lo que Dow estaba diciendo aquí es que habrá movimientos del mercado que estén en contra de la tendencia primaria, pero esto no quiere decir que la tendencia ha terminado, volviendo el mercado a reanudar su tendencia previa. Hay muchos debates sobre cómo mejor determinar una tendencia definitiva que diga que la tendencia ha terminado, y es aquí donde el estudio del análisis técnico en futuras lecciones nos va a llevar. Próximo capítulo: Introducción al análisis técnico. Lectura de los gráficos de precios.